Yo, como dije ahorita, estoy 100% consciente de que se necesita dinero para hacer que la predicación del evangelio llegue a todo el mundo. Se necesita dinero, pero sí, también estoy muy consciente, no nos hagamos los ciegos, de que mucho de ese dinero que llega al alfolí está siendo mal utilizado quizás. Audio Yo creo en Dios, Radio TV. Ese es un punto muy interesante. Yo le decía a Nelson el otro día, a veces nosotros tocamos mucho ese tema, porque, por ejemplo, yo no te puedo decir, mira, al 100% usa ese dinero para que... Por eso estoy hablando de todas las iglesias en general, porque yo le decía que la forma en que las iglesias manejan los diezmos y las ofrendas es bien organizada, bien detallada. Ellos explican la mayoría de los usos que se le da al dinero, ¿me entiendes? Pero también hay otras cositas que si hay unos millones por aquí invertidos, que si hay unos millones por aquí guardados, y no solamente, y estamos hablando de la iglesia, otras iglesias como mormones y otras iglesias más grandes que se ve que utilizan el dinero también para abrir puertas, porque vamos a ser sinceros, si nosotros no quedáramos con el diezmo nosotros en nuestra casa nada más, para hacer una buena obra por ahí, no se podría generar una iglesia mundial que pudiera ir, por ejemplo, y penetrar a países como China, donde no permiten el evangelio y estamos llamados a predicarlo. Y entonces es con millones que se puede abrir puertas en países como eso. Ese punto se entiende, pero no es quizás, este es mi punto de vista en este particular caso, no es quizás que si yo tomo ese diezmo, esas ofrendas, para la misma causa que la va a utilizar la iglesia, yo estoy haciendo mal. Porque la Biblia no me dice, apartate el 10% de todo lo que tú haces, dáselo específicamente a la iglesia para que ella haga lo que... Yo puedo canalizar, ahora bien, hay... Sí, adelante. Cuando dice trae todos los diezmos al alfolí, ¿a dónde tú crees que está hablando? ¿Qué era, exacto, qué era el alfolí? El alfolí era, no, tía, era, era una plaza, era como el centro de un mercado. El templo donde se hablaba de Dios, era un templo donde se hablaba de Dios. Un templo donde se glorificaba a Dios, claro que sí. Entonces, por eso te dice, trae tu diezmo al alfolí y da alimento en tu casa. Para mí, trae tu diezmo al alfolí, te está diciendo, trae el diezmo a la iglesia, a la casa de Dios. Porque realmente Dios dice, el que predique mi palabra, que coma de ella. Sí, claro. Por eso estoy aclarando que los pastores que se dedican completamente al evangelio, de hecho la gente no tiene a veces ni idea de cuán, los pastores de verdad, la gente no tiene ni idea de cuán entregado es el tiempo 24/7 de un pastor a su iglesia. ¿Entienden? No hay forma de que un pastor dedicado a su o sus iglesias y sus miembros tenga un trabajo aparte por ahí para que vivir. Tiene que vivir del evangelio, de hecho la palabra lo dice. Ahora bien, también les hablé, déjame terminar esta partida aquí, Nelson. También les hablé de que gracias a esos diezmos y ofrendas que se dan en las iglesias, se construye templos, se predica en países donde no ha llegado el evangelio. Toda esa parte la tenemos clara, ¿entiendes? Pero también hay otros puntos en los que quizás no se esté 100% utilizando el dinero de Dios para eso, o que no solamente, por ejemplo, con el alfolí, mira como dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, o sea, en la casa de Jehová, y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abriré las ventanas de los cielos. Y fíjate que en esa parte lo señala así, traer los diezmos al alfolí, pero también relata cómo
los antiguos padres de Israel apartaban el diezmo y se lo ofrendaban a Jehová. También creo que en el mismo Malaquías, no es Nelson, no recuerdo en qué parte es, si tú recuerdas para buscarla y leerla, que dice la parte donde tenemos que, donde Jehová mandaba prácticamente con ese dinero que se apartaba para Jehová, hacer una fiesta en honor a Jehová, hacer un banquete, invitar a los pobres, a los vecinos, hacer como prácticamente una ceremonia dirigida a Jehová. Y lo que quiero señalar principalmente en este punto, por eso trae el asunto de las iglesias, que si el diezmo en las iglesias, que si sí, que si no, que si las ofrendas, que si sí, que si no, es porque el diezmo, por eso empecé el tema con que Dios en primer lugar, el diezmo, tanto el diezmo como las ofrendas, es un sistema donde Dios prueba al ser humano, como en tantas otras cosas, como los mismos 10 mandamientos, donde Dios prueba si el ser humano lo pone a él en primer lugar. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que el ser humano demuestra gratitud al Señor, porque cuando tú lo devuelves con dolor de que te estás desprendiendo del 10%, tú lo estás devolviendo en vano, porque Dios lo que quiere es un corazón alegre, un corazón que le agradece esas bendiciones que Él le ha dado. De ese el 10%, fíjate como decía Jacob, de todo lo que el Señor me dé a mí, el 10% yo le voy a apartar. O sea que con gratitud, si igualamos apartamos ese 10 y hasta las ofrendas también, con gratitud va a ser recibido. Recuerden que Caín y Abel, ambos ofrecieron la misma ofrenda y solo a Dios le agradó una sola. La que fue humilde, la que fue sincera, la que fue agradecido del Señor, fue la que el Señor aceptó. ¿Jenky iba a decir algo? Sí. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Victoria. Quieren un tema muy controversial. Sí. Yo quiero dar un comentario, no muy largo, yo sé que ya faltan unos minutos y Marisa ya se va a querer ir. Pero bueno, quiero enfatizar ahí algunos puntos. Por ejemplo, Luis hizo mención de 3 aspectos sobre ofrendas y uno de ellos se remonta a la misma creación. En el momento en que Adán y Eva pecan, Dios hace el primer sacrificio y les presenta a ellos un cordero que muere en manos del mismo Dios y le dice, un día yo como este cordero moriré por ti. Eso queda de continuo, permanente desde Adán hasta la crucifixión de Jesús, ese día viernes a las 3 de la tarde, cuando el Señor muere. Él es crucificado a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. Ahora, a Caín y Abel, ustedes saben que hicieron un sacrificio, no era precisamente una ofrenda, porque si hubiese sido una ofrenda, hubiese sido aceptado lo de Caín, pero era una representación de lo mismo que pasó en el Génesis, cuando Dios los viste, Adán y Eva, de piel de corderos. Esa piel fue de los primeros corderos sacrificados por la expiación del pecado de Adán y Eva. Ahora, en la fiesta que menciona Luis, que es bien importante, la fiesta de las cabañas, que está en Levítico 23, allí se mencionan 3 fiestas y una de ellas es esa misma fiesta donde Pedro da su discurso. No necesariamente, me refería más a la que está aquí en Deuteronomio 14. En Deuteronomio 14, donde si quieres, si me permite leer 3 versículos donde la detalla rápidamente para analizar esa parte. El verso 26 de Deuteronomio 14 dice, y le darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Luis, permiso. Léelo desde el 22. Ok, desde el 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre,
el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tus primicias, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. Vayan analizando lo que está diciendo aquí. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por tan lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Una parte muy interesante, y que varía, difiere, no necesariamente difiere, pero varía un poco de lo que es traer los diezmos al alfolí, a la casa de Jehová, a la iglesia. ¿Entiendes? Porque mira cómo el Señor está mandando allí a que todos esos diezmos que tú acumules, que hay detalles que una vez al año, de cada 3 años, pero el punto es que dice ahí que vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. ¿Comerán con qué cosa? Con ese diezmo, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Ok, quiero terminar entonces ahí la idea. Cuando se establece el pueblo de Israel y se nombran a los levitas tenían características peculiares. Por ejemplo, la cita que lee Luis cuando menciona que el levita que no tendrá heredad contigo, lo dice porque los levitas tenían una obra especial que realizar en el santuario. Ellos eran los que se encargaban de los rituales, de ellos salían los sacerdotes, que hoy día serían los pastores, ministros, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cada parte en el pueblo tenía una heredad, un espacio, un terreno, un sitio. Sin embargo, los levitas no. Y los levitas, como no se dedicaban a la agricultura como el resto del pueblo, etcétera, etcétera, todos los demás trabajos, su heredad era el diezmo, porque a ellos, como se dedicaban exclusivamente a eso, como hoy día los pastores y ministros, entonces su sustento era el diezmo y era destinado para eso desde la antigüedad. Hoy día, ajá. Si en ese tiempo existía el dinero, según lo que Luis leyó ahora mismo en Deuteronomio 14, ¿por qué? No existía el dinero como tal. Recuerden que el pueblo de Dios existe desde la antigüedad, y aunque habían negocios con oro, plata, incienso, mirra y otras cosas que la consideraban de valor, ellos diezmaban en base a sus ingresos. Y recuerda también que el pueblo era cultivadores, trabajaba en la agricultura y la ganadería y diezmaba. Sí, por eso es que hoy en día tenemos que tratar de traducirlo al 2020. Exacto. Que muy pocos producimos del campo, sino que lo que generamos es dinero en efectivo. Pero Luis, en el versículo que tocaba leer, Jenkins, me gustaría que tú lo leyeras. Dice entonces lo venderás, dice y el 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia.
Muy interesante ese versículo 25 y ese versículo 26. Sobre nosotros poder quizás tratar de entender a plenitud cuál es el propósito de Dios con los diezmos y las ofrendas. Yo, como dije ahorita, estoy 100% consciente de que se necesita dinero para hacer que la predicación del evangelio llegue a todo el mundo. Se necesita dinero, pero sí, también estoy muy consciente, no nos hagamos los ciegos, de que mucho de ese dinero que llega al alfolí está siendo mal utilizado quizás. Yo creo en Dios Radio TV.